Palabra. Esta mañana le decía a nuestros hermanos en la obra de Palmira, me asombro cada vez más de cómo Dios hace las cosas. Cada vez más me asombra ver que no hay nada que nosotros podemos adelantarnos, que Él ya llegó ahí, ya vino para este presente, ya fue al futuro, ya preparó todas las cosas. Cuando los pastores el domingo pasado, Emilce y Ezequiel, nos compartían la palabra, yo me alegraba. Decía, ¿cómo, Señor, sin ponernos de acuerdo? Es evidente. Mire, cuando usted está atento, es evidente lo que Dios está haciendo. Cuando usted se da cuenta y se baja de todo caballo y se da cuenta que usted es un hijo de Dios, pero también es un siervo, es un obrero de su reino, usted se da cuenta que Él es el protagonista de todo, el escritor principal, y que si usted está atento y usted está orando, va a recibir lo que Él está haciendo. Yo le decía a los pastores, había recibido hablar en continuidad algo que ellos iniciaban el domingo pasado, que tiene que ver con este pasaje. Y no sabíamos lo que iba a pasar en San Martín. Como iglesia nosotros no podemos estar ajenos a lo que hemos vivido esta semana en la ciudad de San Martín. Porque si hay alguien a quien removió su corazón y quien está con dolor por el pueblo de San Martín ante situaciones de violencia, ante situaciones graves que han acontecido en esta semana en nuestro departamento, ese es nuestro papá. Primero que nadie es Él. Entonces, con más razón, entendía el llamado de Dios a poner en orden primero su iglesia, a traer ese orden espiritual fuerte sobre la vida de sus hijos, para poder avanzar como la iglesia necesita hacerlo sobre este departamento de San Martín. En esta semana hemos visto situaciones que el departamento no había vivido. En la marcha, en la manifestación que hubo en repudio a lo que había pasado con la joven que desgraciadamente tuvo que vivir un hecho de violencia tan grave y su deceso, en el repudio del pueblo de lo que estaba pasando, una manifestación de violencia, de rompimiento, de gente que no tenía nada que ver. Como iglesia nosotros no podemos ignorar eso. Tenemos que entender que Dios necesita a su pueblo atento, despierto, levantándose para hacer la obra, para llegar a todas esas familias. No podemos mirar para el costado y quedarnos encerrados en cuatro paredes, porque eso no es la iglesia, ¿sí? La iglesia tiene que ser ese faro, ese lugar de luz, ese lugar de restauración, ese lugar donde Dios puede manifestar su poder de sanidad, de vida, de libertad. Nunca podemos decir somos un pequeño pueblo feliz, porque no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a manifestar el poder de Dios en medio de esta ciudad. ¿Sí, iglesia? Y en esta situación de caos entendía que Dios quería llamar a la iglesia para poder traer la palabra que declaraban los pastores el domingo pasado. ¿Se acuerdan de Josué 3:5? Esa palabra decía, santificaos, apartaos, porque haré maravillas en medio de vosotros. Pero hay un llamado claro, fuerte de parte de Dios, que antes que predicaran los pastores, el Señor ya había agitado mi corazón para darles esta palabra. Fíjense, allí en Josué, vamos a poner Josué 3, del 1 al 5. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Otra versión, antes que sigas Alejo, dice reposaron. Y antes de poder seguir, quiero que podamos entender que estas 2 semanas de receso, de actividades, no significa receso de mi comunión con Dios, no significa receso de orar, no significa receso de
buscar a Dios justamente significa voy a aprovechar este tiempo, lo voy a aprovechar, no me voy a desconectar para preparar mi corazón, para poder manifestar. Estamos ahí a las orillas como estuvo el pueblo de Israel, para ir hacia una conquista. Nos vienen 6 meses de arduo trabajo, pero para poder llevarlo adelante necesitamos estas 2 semanas, ese reposar que tuvo Josué con el pueblo a las orillas antes de cruzar. Sigamos. El 2 dice: al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento. Esta es otra versión, la otra dice los sacerdotes. Dice, con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Vamos al 4. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Y el verso 5. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense. La otra versión dice: santificaos, apártense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y la otra versión dice: hará maravillas en medio de ustedes. Y quiero iniciar con esto que está en el verso 4 y dice: prepárense porque van a marchar detrás de la presencia de Dios. Una iglesia que realmente avanza, que tiene una respuesta para este caos, para la necesidad, para las situaciones que está viviendo San Martín, necesita sí o sí marchar detrás de Dios. No puede ir un pie sí y el otro pie no, porque no avanza. Si usted quiere caminar así, un pie para un lado, un pie para el otro, usted va a estar siempre en el mismo lugar. Va a querer estar sirviendo a Dios a su manera. Usted tiene que avanzar. Y para avanzar con Dios, necesito marchar detrás de Él. Y para marchar detrás del Señor, tengo que marchar como Él quiere y no como yo quiero. Entonces Dios me hablaba fuerte al corazón, retomando esto: apártense. Pero apártense porque hay un llamado, no de decir estás en pecado, y de Dios a señalarnos y a decirnos: estoy enojado con vos, estoy peleado con vos. No es ese el llamado que hoy Dios me llama a hacerle. El llamado que Dios puso en mi corazón es este: prepárense, santifíquense, los necesito para hacer maravillas, para traer milagros, para traer prodigios, para que se pueda conocer la manifestación de Cristo en medio de esta ciudad. Nuestro Señor no es un Cristo muerto, crucificado, sin vida allí en un madero. Nuestro Cristo es un Cristo de gloria, poderoso, con poder, con milagros. Él está vivo en medio nuestro y la iglesia tiene que manifestar ese Cristo en el que ha creído. Si no, nuestro propósito deja de ser el sentido por el cual Cristo nos sembró y nos puso en medio de esta ciudad. ¿Sí? Entonces, para poder marchar tenemos que ir primero, que dice la palabra, detrás de su presencia. No puedo ir un pie a un lado y al otro porque no voy a avanzar. No se engañen. La palabra es clara, no puedo ir a medias. Y Dios viene a sacar obstáculos en esta noche. Dios me decía, parte de esos obstáculos es el pecado. ¿Cuál es ese pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Hoy que todo es tan relativo, que todo tan es y me parece, ni si no me parece, si a mí me gusta, si a vos no te gusta, y es todo lo que depende de lo que yo quiero. Entonces creo en Dios como quiero, considero pecado lo que a mí me parece, acomodo la palabra a lo que yo quiero. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es la traducción? ¿Cuál es, si usted va a lo que se escribió en la palabra y a sus orígenes? Es una transgresión voluntaria a lo que Dios ha dicho, haciendo algo en contra de Dios o dejando de hacer algo que Dios me ha pedido que haga. Vamos de nuevo, ¿qué es el pecado? Es una transgresión voluntaria. Yo elijo
hacer algo contrario a lo que Dios me está diciendo o dejar de hacer algo que Dios me está diciendo que haga. Y es voluntario. Estamos hablando de ese pecado, el pecado, no el pecado original, con el cual toda la humanidad rechaza a Dios, sino aquel que yo llevo adelante por una elección. Y esa transgresión que es voluntaria tiene una consecuencia que ninguno de nosotros, escuche iglesia, ¿está aquí? ¿Están todos aquí? Escuche, ninguno de nosotros se escapa de la consecuencia de esa acción que llevo adelante. ¿Y usted cómo se va a dar cuenta? Porque su relación con Dios se enfría, se vuelve distante, se opaca, pierde el interés, pierde la motivación. Mi relación con Dios empieza a ser pesado, empieza a ser algo lento, algo que me cuesta, algo que casi que me tengo que obligar. Entonces esta palabra, como Dios nos ama inmensamente, Dios quiere venir a decir, no te condeno, quiere venir a decir, saca eso que está impidiendo mi relación con vos. Como le decía esta mañana a nuestros hermanos de Palmira, yo sé desde el momento 1 que comenzó esta palabra, que el Espíritu Santo a cada uno, según lo que solamente el Espíritu Santo sabe, comienza a ministrar, comienza a hablar. Es el Espíritu Santo el que va trayendo esa convicción. Y vamos a ver esto en Romanos 6, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué es tan importante que yo entienda que mis decisiones que transgreden la voluntad de Dios son graves? Porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Es una muerte eterna para los que no se arrepienten y no creen en el Señor como su Señor y Salvador y mueren sin Él. Pero también es una muerte, mire, cuando, no me puedo mover mucho acá. Miren, pero cuando hay pecado, la muerte, esa muerte se empieza a manifestar en mi economía, en mis relaciones, en mis familias, en la familia, en el trabajo, en cómo yo hablo, en cómo yo me manejo con mis seres más directos. Y Dios me hablaba en esta palabra y me decía, advertía a los padres respecto de cómo tratan a sus hijos. Hablarle a los padres de cómo muchas veces decimos hoy los hijos que se vuelven en contra de los padres. Pero Dios me hablaba, y a los hijos también, cómo somos con nuestros padres, cómo somos en nuestras relaciones, esposos, cómo es la relación con sus esposas. Y a las esposas, qué cosas hemos admitido como naturales, como normalizadas. El llamado al pueblo de Dios es no normalices, no hagamos, miren, la paga, me decía Dios, del pecado es muerte. Yo sé que Dios les habla a cada uno de ustedes y les va a hacer ver qué cosas se han muerto en su andar a causa de pecados que hemos cometido, de errores, de malas contestaciones, de malas actitudes, de te doy vuelta la cara, de cosas que peleamos. Yo esta mañana contaba una situación que ahora no la voy a contar, pero situaciones familiares en las que me atrevo a transgredir lo que Dios me está diciendo que no lo haga en mi trato, en mi comunicación, ¿sí? Entonces, yo podía recibir esto de parte de Dios. No es un capricho cuando yo les hablo de parte de Dios y Dios dice, no es un capricho que yo te pido hacer las cosas así de esta manera. Y yo les ponía el ejemplo, si yo veo que mis hijos, alguno de ellos se va a quemar, ¿yo qué le voy a decir? No hagas eso, rápido, porque voy a ver el dolor y el sufrimiento que va a tener de esa quemadura. No es por capricho mío que le digo a uno de mis hijos, generalmente a Joaquín, ¿sí? No hagas eso, sino porque sé que se va a quemar, que le va a doler, que puede tener consecuencias irremediables. Y él no va a entender el por qué, pero tiene que obedecer. Y de la misma manera Dios hoy nos habla, hay cosas que nos ha pedido dejar,
hay cosas que hoy les está avisando, no hagas esto o hace esto, y nosotros tenemos que ser obedientes porque Él es nuestro papá. De algo nos está advirtiendo para no ver la quemadura después, para no vernos padecer, porque la palabra dice, la consecuencia del pecado es muerte, y ningún padre, y menos Dios, quiere esto para nosotros. Por eso nos llama, por eso nos advierte, por eso viene a buscarte con esta palabra, como un padre amoroso a sus hijos. Yo sé que Dios está hablando hoy. Amén, le damos un aplauso. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Miren, vamos a leer Juan 16, verso 8. Dice, allí está hablando Jesús y les está diciendo, es necesario, antes que eso, es necesario, le dice Jesús, es necesario que yo me vaya. Y les está hablando de que les enviará al Espíritu Santo. Y entonces les dice, porque cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error. La otra versión dice, de pecado. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Miren, esto es muy importante. Dios me hablaba de la convicción del pecado. Hay gente que se sabe la Biblia de tapa a tapa. Hay gente que te recita salmos enteros, versículos, que se hizo seminarios, que se conoce toda la palabra, pero no ves el fruto de eso. Y Dios me decía esto y lo podía leer, investigaba el origen de la palabra convicción, que no voy a perder tiempo ahora explicándoselos, pero la palabra convicción tiene su etimología y la palabra que se usa allí específicamente. Y no tiene que ver con una convicción que te dé por miedo a Dios. No es miedo, no es temor, no es, yo anotaba acá, no es culpa. Escuchen esto, estar convencido de pecado no es sentirte culpable. Estar convencido de que algo es pecado no es sentir vergüenza. Cuando es el Espíritu Santo el que convence tu corazón de que algo que estás haciendo o dejando de hacer está transgrediendo su autoridad o está transgrediendo su mandato, es cuando el Espíritu Santo te revela esa verdad al corazón. ¿Y saben qué pasa? Una vez que lo viste y dijiste, esto que yo hago me aleja de Dios, esto que yo hago me doy cuenta que me aleja, me pone en una actitud de rebeldía, me pone odioso, me peleo con todo el mundo, no quiero saber nada de la iglesia. Esa actitud específica, cuando vos lo ves, nunca más lo dejas de ver. Nunca más lo dejas de ver. Y yo les ponía este ejemplo. ¿Han visto cuando te muestran una imagen y te preguntan abajo, ¿qué es lo que ves? Y al principio uno mira y no ve muy claramente, pero después hay un ejemplo ahí de una figura y empieza a verse animales. Y primero ves uno, después ves dos, y cuando empezás a ver mejor, hay 3, 4, 5, o hay otro que es una señora mayor, una viejita y un árbol. Y cuando lo ves, al principio no se nota, pero después es súper claro. Eso es cuando el Espíritu Santo, una vez que te trajo la revelación de que algo está mal o de que algo tenés que hacer, nunca más lo dejas de ver. Y entonces esa persona toma una decisión, vi que esto que yo estoy haciendo me distancia de Dios, rompe mi relación con Él, y saben que viene arrepentimiento y una convicción. A mí esto no me vuelve a separar de Dios. Ese tiene que ser el fruto, ese tiene que ser el resultado. Dios mío, me di cuenta, lo vi, no siento ni culpa, no siento vergüenza, no siento miedo, siento y decido, a causa de que no quiero separar mi amor con vos, no quiero dejar de tener una relación con vos, yo elijo dejar eso que podía ser cualquier cosa. Puede ser algo, miren, la carne a veces, el ser humano busca satisfacciones, algo que me genera placer, algo que alimenta mi ego, el orgullo, cosas que esta carne, este paquete no quiere soltar.
esto que estamos, este estuche, siempre dice la palabra, va a tener una inclinación a rechazar a Dios. No lo podemos ocultar, ninguno de nosotros. Mire, ninguno de los que está aquí, ni yo que estoy dando la palabra, está libre de decir, yo jamás rechazaría. En algo siempre va a haber un instinto por nuestra naturaleza caída a pelearse con Dios, a rechazar a Dios. ¿Y sabes qué es lo peor que te puede pasar? Es esto, no darte cuenta que eso lo elegís vos y echarle la culpa a otro. Eso es lo peor que te puede pasar, porque mientras vos te des cuenta que esa elección la estás tomando en forma personal, está la oportunidad de decir, yo voy a cambiar esto, porque me doy cuenta que esto me hace mal. Pero cuando yo culpo de lo que estoy viviendo a otra persona, entonces me deshago de la responsabilidad. Pero ¿saben qué? La palabra es súper clara y dice que cada uno estará parado delante de Dios en forma individual, con esta carita, rindiéndole cuenta a Dios. Y no voy a poder decirle, es que el catulo, es que el mengulo, es que lo que hizo este, lo que me hizo aquel, cómo me miró mi suegra, ahora que viene mi suegra. No, no vamos a poder echarle la responsabilidad a nadie. Entonces, además de esa eternidad donde vamos a rendir cuentas, está este presente, que Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan y Dios tiene una vida, no vivir una vida con nosotros mediocre, una comunión con Dios distante. Dios tiene un plan de salvación, de restauración, de sanidad. Por eso llama vino nuevo. Miren, no alcancé, se me olvidó, me iba a traer una escoba acá, pero no para salir volando, ¿sabes? No para salir volando, miren, Marco me dice. Una escoba para que ustedes les quedara la imagen, la representación de que Dios viene a barrer el impedimento de que cada uno de nosotros pueda tener una comunión libre con el Espíritu Santo. Él viene a buscarte, iglesia. Él viene a decirte que te ama. Él viene a decirte que no viene a condenar, viene a sanar, viene a sacar eso que te puede llegar a quemar, viene a traer libertad. Eso es el Espíritu Santo. Empieza a movilizar el corazón, a llamarnos a santidad, pero no esa santidad de me hago el santo al santulón acá y donde todos me ven y en la casa soy un diablón. No, sino donde la presencia de Dios es tan viva dentro de mi vida que puedo ser la misma acá, en la casa, en el trabajo, donde yo sea que esté. Vivamos una situación de injusticia o nosotros sea que tenemos para provocar a alguien o para maltratar a alguien, nosotros tenemos que ser esos hijos de Dios que realmente han recibido. Yo les pregunto, ¿quién tiene hambre de recibir esa convicción? Señor, yo sé que esto lo he leído un montón de veces, pero todavía no tengo la revelación. Por lo tanto, sigo en este pecado, sigo cometiendo este error. Pero si nosotros buscamos al Espíritu Santo, dice que Él viene y convence con esta convicción, una convicción espiritual, no mental, no de condena, no de, ay, me siento mal y a la semana se me pasó el mal sentimiento y estoy haciendo lo mismo. Sino que, ¿saben por qué se dan cuenta? Porque viene una transformación en esa área. Bien, damos un aplauso a Dios. Voy a tomar agua. Gracias, Señor. Por lo tanto, hay dos conductas simples. Dios es simple para dirigirnos y para hablarnos. Hay dos conductas. Una es la conducta de la muerte. Por eso dice Romanos 3:23, que la muerte es la paga del pecado. ¿Y cómo te das cuenta que está operando esa muerte? Porque normalizo y justifico mi pecado. Lo empiezo a normalizar. Bueno, esto ya lo vengo haciendo hace rato. Al principio dije, che, esto está mal. Pero después seguí y ya se me hizo algo normal. Ya lo justifico. Yo sé que el Espíritu Santo va hablando a cada uno,
por amor a cada uno de nosotros, nos va ministrando hoy. Y tengan la libertad de que Dios les pueda, denle al Espíritu Santo. Nadie te va a convencer. Dice la palabra que es el Espíritu Santo el que convence nuestros corazones de pecado. Entonces dejamos de normalizar, dejamos de justificar, le bajamos la barrera a Dios. Señor, háblame, ya no quiero justificar mis conductas, mi distancia con vos, ya no quiero justificar mi violencia, mi adicción, mi gritería, mi manipulación, mi idolatría, mi ego, el pecado sexual en el que he caído, ya no lo quiero normalizar, porque te das cuenta que eso te separa de Dios. Y a Dios, Dios no viene a decir, esto está mal porque sí, esto está mal porque me separa de vos, y yo ya pagué el precio, que es la muerte de mi Hijo Jesús, para no estar separado de vos. Entonces, nos queda a nosotros dar ese paso. Señor, quiero ser libre con convicción de lo que estoy haciendo. Y la otra conducta es lo que termina de decir Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna para los que confían en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que confía, el que camina, no pierde nada. Yo les digo, no tienes nada que perder en el Señor. No hay nada que perder, aunque vivamos momentos difíciles, aunque vivamos momentos de dificultades. Dios no es mentiroso. Y aquellos que se la jueguen por Él, aquellos que les digan, Espíritu Santo, venía a cambiar mi vida, venía a sacarme de esta situación de pecado que me separa de vos, me separa de mi familia, me genera problemas, maldice mi economía, maldice mis hijos, mi maltrato, mis generaciones. Señor, sácame. Dios inmediatamente dice, el regalo para aquel que se arrepiente es un regalo de vida. Vida en todas nuestras áreas. Eso viene a decirte el Espíritu Santo hoy. Yo tengo un regalo de vida abundante para los que caminan conforme mi llamado. ¿Sí? Le damos un aplauso a Dios por eso, porque eso es valioso, eso es poderoso. Decir, Señor, vos tenés un regalo abundante, poderoso, para aquellos que tomamos la decisión consciente de seguirle. Quiero leerles. Decía, Señor, el llamado de parte de Dios era acérquense, como dice la palabra, confiadamente al trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Esto es lo que Dios te está diciendo. Acércate, no huyas. No te estoy hablando del pecado para que digas, bueno, entonces yo esto no lo puedo hacer. Y no, acércate a Dios, acércate a Él. Dice la palabra, acérquense confiadamente al trono de gracia. Ustedes los ven a los niños cuando se acercan a sus padres y tienen una relación sana con sus padres. Vos ves que el niño viene y se acerca y no pregunta, mamá, ¿me puedo acercar a vos? Papá, ¿me puedo acercar de vos? Sino, ¿cómo son los niños? Vienen corriendo, te abrazan, se agarran con todas sus fuerzas. Y eso es lo que Dios les está diciendo en esta hora. Acérquense confiadamente a un Padre que es amoroso, que nos ama y que ha hecho todo para que podamos estar cerca de Él. Y miren, Jesús, allí en Mateo 9:13, quiero leerles algunos versículos y con esto terminamos. Dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a un arrepentimiento, a una relación con Él. Y esto confronta nuestro ego. Cualquiera de nosotros que diga, yo no tengo pecado, yo vivo una vida sin pecado. Cada día hay algo a lo cual tengo que ir a Dios a rendirles cuenta, sea lo mucho o sea lo poco. Dice, si decimos que no tenemos pecado, 1 de Juan 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Lo mejor que te puede pasar es hoy abrir el corazón, si estás acá, y decirle, Dios mío, ¿dónde yo estoy yendo directamente en contra tuya? ¿Dónde yo estoy rompiendo mi relación con vos? Dice Proverbios 28:13,
quien esconde su pecado jamás puede prosperar, y quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Quien lo confiesa, quien logra decir, reconozco, voy a dejar de justificar, voy a dejar de ocultar, voy a dejar de normalizar esto y lo voy a sacar a la luz y lo voy a reconocer, esto está mal, esto me separa de Dios. Inmediatamente la bendición de Dios viene, porque yo les decía, el pecado es como ponerle una compuerta a una acequia o a un canal que va a regar una finca. Si vos ponés la compuerta, no va a pasar el agua, no va a pasar el río de vida, no va a pasar el fluir de la palabra, no va a pasar. Pero si vos tomás la decisión de levantar esa compuerta, de reconocer ese pecado, el río de Dios comienza a entrar, comienza a fluir y se cumple la palabra. Quien confiesa y lo deja, recibe el perdón. Y lo último que quiero hablar con ustedes, cuando David, la gran mayoría conoce la historia de David, cuando David peca, dice que se acostó con Betsabé, que era la mujer de uno de sus soldados, que era Urías, a quien el hombre era increíble, era fiel al ejército, era fiel a Dios. Y él la vio, la trajo, se acostó con ella y la dejó embarazada. Y no solamente eso, sino cuando se enteró que estaba embarazada, mandó a matar al marido de la mujer para encubrir su pecado. Y cuando fue confrontado por Dios, por parte de un profeta, y él recibió la convicción de parte de Dios de que lo que había hecho estaba mal, inmediatamente dice que él se turbó inmensamente su corazón, porque imagínense, se dio cuenta lo que había hecho, pero no se quedó pegado ahí, sino que pudo confesar. Y aquí está donde quedó escrito esta confesión que quebró la distancia que le había puesto a Dios, el límite que le había puesto a Dios, un hombre que antes tenía una relación preciosa con Dios. Y el Salmo 32, del versículo 3 al 5 dice, y escuchen esto es para todos nosotros, escuchen, miren, esto es algo que nos tiene que quedar. Nos vamos a ir de acá, nos vamos a ir a la casa, algunos ya empezamos esta semana de vacaciones, pero esta palabra tiene que venir a tu espíritu de parte de Dios para poder sacar el fruto de la palabra. Dice David, mientras no te confesé mis pecados, las fuerzas se me fueron acabando. Miren, mientras nosotros nos mantenemos en esa rebelión con Dios, en ese no me interesa, en ese hago lo que se me da la gana, vos ahí y yo acá, mientras nosotros vivimos como se nos da la gana, nuestras fuerzas humanas se agotan, mientras no buscamos su presencia. Después dice, de tanto llorar, me castigabas, él decía, de día y de noche, y fui perdiendo mis fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Después dice en el versículo 5, ¿lo están viendo ahí? No sé qué versión, ok, es la misma. Dice, pero, y ese es el pero. Usted diga conmigo, pero. A ver, no se escucha, están dormidos, es muy domingo a la tarde. Pero, a ver, pero. Y usted diga hoy llegó mi pero. A ver, no se escucha. Hoy llegó mi pero. Y hoy voy a declarar ese pero que va a ser la diferencia. Pero confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Y aquí viene, me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Esta es la victoria en el Señor. Me decidí a reconocer. Di ese paso. Hoy doy mi pero. Hoy marco ese antes y ese versículo 5 lo traigo a mi vida, lo declaro yo. Pero hubo un domingo a la tarde que me decidí a confesar mi pecado.
y me decidí a darme cuenta que estoy en esta situación de pobreza espiritual o de falta de ganas o de no tener prosperidad económica o lo que sea, porque hay cosas en las que no he sido genuino con Dios y he transgredido lo que yo me daba cuenta que Dios me decía, no hagas esto, y lo transgredí. Pero hubo un domingo a la tarde en el que yo dije, hoy es mi pero, hoy es mi versículo 5, hoy se escribe que esa tarde busqué al Señor de todo corazón. Lo busqué porque mire, para dejar de pecar necesitamos tener la convicción genuina del Espíritu Santo. Si no, usted lo dice hoy y dentro de 2 o 3 días lo está haciendo de nuevo. Hoy buscamos ese pero de parte de nosotros hacia Dios. Y los invito a ponernos de pie, a poder entrar en esta administración de parte de Dios, en esta oración, en este clamor. Hoy llegó mi pero. Hoy dejo de ser un religioso que se sabe la Biblia de tapa a tapa, pero vive como se le da la gana. Hoy recibo esa convicción de que lo que está mal o lo que yo no estoy haciendo en favor del reino de Dios viene claro. Y una vez que yo lo veo, Señor, mire, usted tiene que clamar. Usted tiene que clamar. Vamos a orar, ya voy a orar con ustedes. Tiene que clamar, tiene que salir de usted. Nadie lo puede hacer por usted. Tiene que invocar la presencia del Espíritu Santo para que lo ayude a ver, para que lo ayude a decidir y para que venga ese arrepentimiento y esa acción. Hoy nos podemos acercar delante de Dios. Hoy podemos pedir perdón. Hoy podemos ir a buscar esa reconciliación con Dios, esa convicción. Y algo que les quiero decir, que pasa desapercibido. Yo le dije al Señor, ¿es pecado no orar? Señor, ¿dónde dice que es pecado no orar? Porque allí inicia mi desconexión con Dios. Cuando yo no estoy orando, difícilmente reciba del Espíritu Santo que estoy haciendo algo mal. Quiero decirle, no orar es pecado. No hablar con Dios es pecado. Así que si usted se toma sus días de descanso, quiero decirte, estás pecando. Y usted dice, ay, pero yo hago todo bien, solamente que no oro. Si usted no está orando, usted está en pecado. Es decir, ¿cómo puede ser eso? Miren, en 1 Samuel, capítulo 12, 23, ahí el profeta Samuel dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Pero cuando dejamos de orar, cuando dejamos de comunicarnos con Dios, esa desolación, esa desesperanza, ese desierto se vuelve enorme. Usted tiene que irse de acá sabiendo que pase lo que pase, tiene que buscar esa presencia de Dios a rajatabla y tiene que traer ese pero a su vida. Me decidí a reconocer. Y esta cuestión de tener esta culpa encima, pero no resolverlo, hoy se resuelve. Hoy usted es libre de que tal vez por mucho tiempo ha sabido que algo que hace está mal y está bueno, ya lo voy a dejar, ya lo voy a cambiar. Pídale a Dios hoy, Señor, yo no tengo las fuerzas, trae convicción a mi corazón de pecado. ¿Sí? Les voy a pedir que puedan hacer esta oración conmigo. Vamos a despedirnos. ¿Nos despedimos o los invitamos? Ok, entonces invitamos a todos los que están viéndonos a través de las redes sociales a poder hacer esta oración con nosotros. Allí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos y poder orar con nosotros. Padre bueno, diga conmigo por favor, Padre bueno, en esta hora me presento a confesar mi pecado, a no ocultar mi maldad. Hoy me decido a reconocer,
aquellas cosas en las cuales me he movido y he transgredido tu voluntad. Hoy renuncio a vivir en esa transgresión. Quito de mis ojos el velo espiritual que no me permitía ver. Y te invoco, Espíritu Santo, para que traigas a mi vida la convicción, la revelación de aquello que es pecado. Quiero volver a ti en una relación poderosa de padre e hijo e hija. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a traer libertad, a traer convicción, a darle lugar al Espíritu Santo para que traiga esa obra de redención, de restauración, de libertad a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mi economía y a mis generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Mire allí donde está. Nos despedimos de los que nos están viendo a través de internet y los bendecimos en el nombre de Jesús. Mire allí donde usted está.